¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva emisión de Escáner Internacional, en directo desde la ciudad de Concón, en la región de Valparaíso, Chile, donde nuestro auspiciador Relojes Oria está presentando su nueva colección 2018. Y todo está listo ya para el jueves 14, esta semana, en el Bar Inglés, el tercer conversatorio de Escáner Internacional en el Bar Inglés de Valparaíso. Tema: Siria, el problema sirio, sus orígenes, sus consecuencias y todo lo que este problema significa en el ámbito de la noticia internacional, las relaciones con otros países, con otras regiones del mundo, etcétera, con la participación de Guillermo Holzman, invitado especial para el próximo conversatorio, y de la Sociedad Siria de Valparaíso. Todo listo para el jueves y están todos ustedes cordialmente invitados a la Oria 19 del día jueves 14 de diciembre en el Bar Inglés. Esta ha sido una semana bastante movida en lo que se refiere a la actualidad internacional. Recordemos, aunque ya han pasado algunos días, las elecciones presidenciales en Honduras, en donde el mandatario se presentaba a la reelección con un candidato de la oposición y hasta ahora no tenemos resultados, ambos candidatos se dan ganadores, se produjo una serie de incidentes cercanos a una guerra civil, lo que obligó al gobierno a decretar un toque de queda que ya lleva prácticamente una semana. Durante esta semana de toque de queda, seguramente los dos candidatos a la presidencia deben haber negociado, puesto que los resultados ya los deben ellos conocer, aunque no los conocemos nosotros ni los conoce la población de Honduras. Recordemos que Honduras fue invadido en su momento y en la década de los 50 por Estados Unidos, en un momento en que también hubo problemas de enfrentamientos internos y Estados Unidos corrió a invadir Honduras por algunos días o algunas semanas para restablecer el orden. Esta vez no sabemos qué va a ocurrir. Honduras forma parte del Tratado de la Cuenca del Pacífico de asistencia militar entre los países firmantes, que son prácticamente todos los países del Caribe. Están todos observando a ver qué va a ocurrir en Honduras. Antes de dejar Honduras, recordemos que es el único país del mundo que ha tenido una guerra producto de los resultados de un partido de fútbol para las clasificatorias de un mundial. Honduras se enfrentó a El Salvador en una guerra que duró varias semanas y que dejó muchísimas víctimas, pero que comenzó la guerra en el estadio. Al término del partido estaban los dos mandatarios presentes y el resultado del partido no dejó contento a nadie y se declararon la guerra. Esas son las cosas que ocurren en nuestra América Central, en donde, según el escritor famosísimo del siglo XX, Alejo Carpentier, no es el discurso del método, sino que el recurso del método lo que se impone aquí en esta América tan latina, tan tropical y tan caliente. Nos vamos a Estados Unidos porque la actualidad está allí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció la ciudad de Jerusalén como capital del Estado de Israel. Veamos un poco qué significa esto.
En el año 1948, cuando Naciones Unidas declaró lo que se llamó la partición, la resolución de la partición, en donde una parte de lo que se llamaba la Palestina británica quedaba en manos de los judíos para la creación de un Estado, el Estado de Israel, y otra parte en manos de los árabes palestinos para la creación de un Estado palestino. Esa resolución indica que Jerusalén queda como territorio internacional por ser una ciudad insignia, por ser una ciudad que representa grandes valores para las tres religiones monoteístas que existen en la actualidad en el mundo. ¿Por qué significa Jerusalén tanto para las tres religiones? Bueno, para la religión cristiana es el lugar en donde vivió Jesús y el lugar en donde fue crucificado Jesús. Para la religión judía es su eterna capital y además la sede de lo que fueron los reyes, los reinos judíos, y donde se construyó el templo de Jerusalén, que es el máximo lugar para el pueblo judío. Y para los musulmanes, ¿qué recuerda para los musulmanes? Bueno, tenemos que recordar que musulmanes y judíos comparten al mismo patriarca, o sea, Abraham. Abraham tuvo dos hijos y uno de ellos dio lugar al pueblo judío, según la Biblia, y otro al pueblo musulmán. El pasaje bíblico del sacrificio de Abraham, cuando Abraham debe por orden divina sacrificar a su hijo, lo que finalmente no realiza, hubiera ocurrido, o ocurrió, según la Biblia, en la ciudad de Jerusalén, donde Abraham pastaba sus ovejas y recibió entonces la orden divina de sacrificar a su hijo en ese lugar. Por consiguiente, judíos y musulmanes que comparten al mismo patriarca, comparten también este hecho bíblico del sacrificio del Hijo, que es uno de los pasajes bíblicos del primer libro del Pentateuco y también de las primeras páginas del Corán. Significa para ambas religiones un gran momento de su historia. El presidente Donald Trump reconoce a Jerusalén como capital de Israel. ¿Cómo podemos analizar este hecho que ocurrió recién esta semana y que ha causado un enorme revuelo internacional? Prácticamente todos los países del mundo, entre los que figuran las otras 4 potencias de la Tierra, o sea, Rusia, China, Francia e Inglaterra, han hecho declaraciones opuestas y llamando al presidente de Estados Unidos de volver atrás con su decisión. Es importante señalar que esta decisión norteamericana no tiene en realidad mucha relación ni con el Medio Oriente, ni con Israel, ni con Jordania, ni con judíos o musulmanes. Esto forma parte de la guerra mediática que ha hecho el actual presidente de Estados Unidos desde que llegó a la Casa Blanca, en donde ha hecho varios anuncios cuyo único objetivo es recuperar la hegemonía perdida de Estados Unidos en el concierto mundial. Estados Unidos ha ido perdiendo la posición que ganó al término de la Segunda Guerra Mundial, que quedó como primera potencia del universo. Luego compartió ese título con lo que fuera la Unión Soviética, recuperó ese título en momentos de finales del siglo pasado, en el gobierno de Reagan, en que se transformó nuevamente en la única potencia. Nuevamente ha tenido que compartir el título primero con China y luego con Rusia y en alguna medida también con la Unión Europea.
O sea que Estados Unidos ha ido perdiendo hegemonía y una de las estrategias del presidente Trump ha sido recuperar esta hegemonía de manera mediática, comunicacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho varios anuncios, entre los que se destacan el retiro de Estados Unidos del acuerdo comercial del Transpacífico, el retiro de Estados Unidos de la OTAN, el retiro de Estados Unidos de los acuerdos de París, el retiro de Estados Unidos de la UNESCO, el retiro de los Estados Unidos del Tratado Comercial NAFTA con Canadá y México. Sin embargo, todos estos anuncios que han creado una guerra mediática, que han puesto a Estados Unidos en el primer plano de la noticia, que han puesto a Estados Unidos en el primer plano comunicacional en el mundo, es cierto, están dándole a Estados Unidos una posición de fuerza que estaba perdiendo. Sin embargo, ninguno de estos anuncios se ha realizado, ninguno de estos anuncios se ha materializado. El presidente Donald Trump estuvo presente en la cumbre APEC recién, hace algunos días, y sin duda que el presidente de Estados Unidos estará presente en la próxima cumbre APEC en un par de años más, que tendrá lugar en Chile y donde algunas sesiones ocurrirán en la ciudad de Valparaíso, Chile. Volvamos a Jerusalén, ciudad internacional, dice la resolución de la partición. Sin embargo, en el año 49 se enfrenta Israel a los países árabes del Medio Oriente que atacan y que se oponen a la creación de un Estado judío ahí en ese territorio. Cambia el contexto. La mitad de Jerusalén queda en manos de Israel y la otra mitad queda en manos de Jordania. Ya no es una ciudad internacional, sino que la mitad está administrada por Israel e Israel lo hace su capital por un decreto del primer ministro Ben Gurión, que la parte administrada por Israel se transforma en la capital, pero ningún país del mundo, salvo dos, Bolivia y Guatemala, ningún otro país reconoce a esta mitad de Jerusalén como la capital del Estado judío, y todos los países del mundo o aquellos que tienen relaciones diplomáticas con Israel, que son 90, o sea, menos de la mitad de los países de la tierra, mantienen sus embajadas en la ciudad israelí de Tel Aviv, la ciudad más poblada y al mismo tiempo la capital comercial, industrial y económica de Israel. En el año 67, Israel conquista la totalidad, en la Guerra de los 6 Días, conquista la totalidad de la ciudad de Jerusalén y declara entonces capital a la totalidad de la ciudad y asume la administración de esta ciudad santa para las 3 religiones. En ese momento, el Congreso de Estados Unidos emite una solicitud al presidente para que reconozca a Jerusalén como la capital de Israel. Recordemos que en Estados Unidos, en la Constitución, la política internacional está en manos exclusivas del Poder Ejecutivo, o sea, del presidente y no del Senado. Por consiguiente, esta resolución del Senado es informativa, pero no tiene ningún valor jurídico. Solo el presidente puede decidir reconocer o desconocer una capital, que es lo que hizo ahora el presidente Donald Trump. Naciones Unidas, por supuesto, que se opone a que Jerusalén sea la capital de Israel, en la medida en que para Naciones Unidas debiera ser un territorio internacional en donde
los seguidores de cada una de estas tres religiones tengan acceso libre a cada uno de los lugares santos. Naciones Unidas solicita que este lugar pueda ser visitado por todos los habitantes de la Tierra y más aún por los miles de millones de seguidores de cada una de estas tres religiones. Ahí topa Naciones Unidas con un problema legal en Israel, puesto que Naciones Unidas pide que sea un lugar patrimonio de la humanidad y abierto a todos. Pero por ley, en el caso de Israel, las mujeres no pueden visitar el Muro de los Lamentos, no pueden ingresar al lugar donde está el Muro de los Lamentos, lo que va contra todas las resoluciones y todos los acuerdos y todos los conceptos del derecho internacional, en la medida en que el artículo 1 de la Carta Fundamental de Naciones Unidas dice que todos los seres humanos son iguales ante la ley, y el tema del Muro de los Lamentos contradice este principio en la medida en que solo los humanos de sexo masculino pueden ingresar al recinto del muro. Eso es uno de los problemas que hay con Naciones Unidas. El segundo problema que tiene el observador o el analista es que Jordania, que administraba la otra mitad de Jerusalén, es uno de los dos países árabes del Medio Oriente que han reconocido al Estado de Israel. No puedo decir por eso que Jordania sea un país amigo de Israel, pero sí un país que reconoce la existencia del Estado de Israel. Junto a Egipto son los únicos dos países árabes del Medio Oriente que lo han hecho. Y en los acuerdos de Oslo, firmados por Israel y por la autoridad palestina, queda expresamente establecido que Israel está dispuesto a negociar la situación de la parte de Jerusalén que había quedado en manos de Jordania y que estaba dispuesto a restituirla a Jordania, sobre todo en la medida en que Jordania reconoció la existencia del Estado de Israel. Por consiguiente, la declaración del presidente Donald Trump no aporta, no ayuda a que se pueda avanzar en la paz, al menos con ese Estado, Jordania, que es un Estado que ha reconocido a Israel y que Israel en los acuerdos de Oslo se manifestó favorable a negociar el Estatuto de Jerusalén. Pero el presidente Trump está haciendo una declaración mediática para sus objetivos, para su campaña, para su estrategia de recuperación de la hegemonía norteamericana a través de una campaña mediática en lo que Donald Trump es y ha sido siempre un gran especialista. No nos olvidemos de sus negocios, tanto en Las Vegas como en Miss Universo, que le pertenece, que son actividades comerciales que han hecho la fortuna Trump gracias a la comunicación y gracias a la estrategia mediática en la que siempre ha sido un gran experto, un gran especialista. Por consiguiente, nos atrevemos a afirmar en esta conclusión de la emisión de hoy de Escáner Internacional que así como Estados Unidos no se ha retirado del acuerdo comercial transpacífico, no se ha retirado de la OTAN, no se ha retirado de los acuerdos de París, no se ha retirado de la UNESCO, ni se ha retirado del acuerdo comercial NAFTA, a pesar de los anuncios de su presidente, tampoco habrá una embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Esto fue una declaración mediática que no tiene más futuro y está objetivamente condenada al fracaso. Lo que no sabemos es cuántas víctimas dejará en su paso. Nos vemos el jueves 14 en el Bar Inglés para el conversatorio sobre Siria
y que estén ustedes muy bien porque ya es hora de despedirnos.